Rosita? Desde el primer curso que fui presidenta del curso, era una escuela... Fue presidenta del primer curso. En primer curso fui presidenta y salía a manifestaciones, pero mi mamá y mi Tiraba abuelita piedras. me cambiaron de Pero colegio. tiraba piedras. Me tiré al río para que no me cojan presa. Sí, con un montón de compañeros. Estaba en el Roberto Luis Cervantes, en Esmeralda. Ya. Y por eso mi abuelita y mi mamá me cambiaron de colegio sin que mi papá sepa, porque dijeron, no, se va a hacer como el papá. Y error, graso error. Igual llegué a Quito y lo primero que hice fue salir a manifestaciones. La doctora Ron, ¿sabían que es esmeraldeña, no? ¿Tú sabías que es esmeraldeña? Sí. Perdón, la doctora Guerrero es esmeraldeña. No, la doctora Ron es lojana. La doctora... Aquí vemos una mixtura, ¿no? Esmeraldas, Loja, Ambato, Quito. Sí, y bien rancio, porque yo no conozco antecesores míos. No hay Ávilas. O sea, ni por el lado paterno ni por el lado materno. Bueno, en Ambato sí hay velas. Sí, que eso es raro, ¿no? Que quiteños de padres, de abuelos, Sí, es raro ya. No, la verdad, tengo una rancia vinculación a la raíz de esta tierra. Me llama la atención, empiezo pelando el oído a una cosa que hoy se me hace, hoy sonaría como anacronismo, ¿no? En primer curso salen a manifestarse. Estudiantes de primer curso salen a manifestarse. Salían. Era, y pasamos por todos, Salían. por María Goretti, pasamos por un montón de colegios y íbamos sacando y salían. Era hermoso. Es que los estudiantes hacían mucho, ¿no? Hoy las estudiantes o los estudiantes de primer curso están hueveando en el TikTok, están en el Instagram. Ya Oye, pero el TikTok es chévere, a mí me encanta, viejo. Yo no sé por qué para mí es la odias el última TikTok. frontera esa. No, porque considero que Es hermoso el TikTok. considero que es una herramienta de espionaje imperialista. Del imperialismo chino. Bueno, que me espíen pero bailando. TikTok es de hecho específicamente para espiar. Ahorita ya tienen esa app o eso que compraron con lo que han trabajado en estas Pues guerras. el de Palantir. Ahorita Palantir. Y antes decían el Pegasus, ¿no? Sí. Y el Palantir. O Palantir, ¿cómo es? Pero el usar TikTok o no, o sea, creo que no nos va a limitar a que nos espíen. Pero no, es que no nos solamente cachen. es el espionaje, Anabel, es también la herramienta alienatoria que es. Eso o sea, sí. si las redes sociales tan brillantemente definidas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien no tengo nada ni a favor ni en contra, no tengo opinión de él, pero cuando Pedro Sánchez dice que las redes sociales son un estado fallido, a mí me parece que esa es la definición más maravillosa de todas. Son un estado fallido. Yo pensé que la tuya era la más maravillosa. ¿Cuál de todas? Redes sociales. Las redes sociales. Entonces, como son un estado fallido, me parece que TikTok dentro de las redes sociales cumple con una labor exclusivamente alienante. Sí, eso sí. Te come mucho. Bueno, a mí tal vez me ponen en la alineación de mis gustos musicales, porque el algoritmo ahí me pone un montón, como soy ochentero, hermano, entonces me pone ahí un montón de música. Estas vainas del algoritmo tienen manifestaciones más locas. Sí, o sea, por ejemplo, escribes una sola palabra que representa un producto, la escribes en un chat de WhatsApp, una palabra que representa un producto, el producto que tú quieras. Y te empieza a salir. Y te empieza a salir en otra vez. Es que no tienes que escribirla, tienes que decirla incluso porque el micrófono te escucha. O diciéndola. Si la dices, ya empieza a salir. O sea, estamos enfrentándonos, creo que, a la última frontera de la privacidad humana. O sea, ya la privacidad va a pasar a ser un bien anacrónico después de estas épocas. Y no me parece que no veo que el ser humano, nosotros, tengamos una respuesta para poder enfrentar una época muy difícil que se viene en ese sentido. Y también alertan de la propia inteligencia artificial. Lo que dicen es que incluso las personas no van a tomar decisiones sin consultar con la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tiene también sus propios algoritmos, ¿no? Yo le consulto mucho a la inteligencia artificial. Yo para probar me he dedicado a hacerle preguntas a la inteligencia artificial que no son preguntas relacionadas con temas académicos, profesionales. Son preguntas personales. Y te responde con un nivel de conocimiento, de exactitud. O sea, de envolvimiento que efectivamente a uno le hace pensar que existe de por medio la necesidad de humanizar estas herramientas. ¿Para qué? El humano solo, el humano solitario de las grandes ciudades que representamos nosotros, no tiene tiempo, no tiene ganas de exponer sus problemas ante un psicólogo o un psiquiatra. Entonces vas a la IA no te juzga y te trata y te envuelve como que si fuera un ser humano y te dice cosas que tú no esperarías que te las diga un conjunto de operaciones cibernéticas que tiene
que es finalmente la IA. Y a propósito de operaciones cibernéticas y de montajes y de IAs, Fabricio, el grillete de Aquiles Álvarez, ¿qué pasó? Expliquémosle a la gente, yo la verdad ya me rendí. Verás, esta ha sido una semana terriblemente compleja. Bueno, Caótica. ¿qué semana no es caótica, no? Aquí en la sala siempre Pero esta ha tenemos sido para conversar. especialmente Esta dura, semana ¿no? ha sido muy especial porque además no solamente el grillete, vamos a empezar por el tema del grillete, pero ha sido una sucesión y una articulación de cosas a lo largo de la semana, pero es que es impresionante y hay gente que o que no se da cuenta o se hacen los giles, hermano, pero es impresionante. Ahora, yo pregunto, Aquiles Álvarez no podía quitarse el grillete ni un segundo. Como no puede quitarse nadie que Ni esté un utilizando segundo. esta medida de... El día es una después. medida de... Es una medida alternativa a la prisión preventiva. Ok. ¿Sí o no, doctor? Correcto. Ustedes que son las abogadas. Yo aprendo de ustedes, pues, ¿ya? Medida alternativa a la prisión preventiva. Yo hice el comentario el día miércoles, me parece, y claro, yo planteaba este interrogante porque la primera explicación de Ramiro García Falconi, que luego dijo, yo en realidad no conozco bien cómo funciona, pero creo que él cometió un error cuando dijo que se puede sacar para cargar como bañarse. si fuera un celular. Entonces automáticamente me escribe Linda Guamán, que estuvo también aquí en la sala, pues conversando con nosotros. Y Linda es... ¿Quién más que ella? No está Ella estuvo. Ah, no, Linda no está. Tienes No, razón, Linda. es verdad. Hay que traerle, madre. Cierto. Sí, no, está no, estuvo, fue en otro espacio conmigo. Ella estaba con grillete estando embarazada. Ella estuvo varios claro, años con claro. grillete. No fueron días, no fueron meses, fueron años. E incluso ella tuvo que hacer un peregrinaje con su abogada, con María del Mar Gallegos, para que le puedan autorizar el retiro del grillete y pueda dar a luz. O sea, una cosa de locos. Y luego le volvieron a poner el grillete. Y ella me decía, no te puedes quitar el grillete para nada. Tienes que pegarte. Si el cable es corto, tienes que dormir con el pie pegado en la cama y la cama ponerla al lado del tomacorriente para que pueda cargarse el grillete. Yo le consulté a un conocedor del tema, profundo conocedor del tema. ¿De qué tema? Del tema Del tema grillete. También grillete. le consulté las... Ya. Que también ha usado. Sí, causado, sí. Ya. Me decía que a veces hasta tenía que llevar unas baterías cargadas. Me para- imagino que es el mismo que yo sí, me imagino. Ok. sí, me explicó Que sí estuvo aquí en la qué sala. tenía que hacer con el grillete. Pero el claro, hombre. Sí, el sí, tema sí. es que no te puedes sacar. Claro. Entonces, primero que es verdad, ahí ocurrió esta difusión horrorosa, y digo horrorosa porque atentas contra cualquier principio de respeto a la dignidad humana, de privacidad, de debido proceso. Empiezan a difundir el video del momento que los policías ingresan a la habitación de Aquiles Álvarez. Y es innecesario, además. Sí, pero ellos lo consideran necesario para demostrar que efectivamente, primero que no era inteligencia artificial, que no era falsa la imagen que se había viralizado, y después que no tenía grillete, lo cual es cierto, no tenía grillete. Pero yo pregunto, si no tuvo grillete en 33 ocasiones, como dice un informe del SNAI, ¿cómo es que no se alertó antes? Como sí pasó cuando se sacó Fernando Alvarado, por ejemplo. O cuando se sacó Peter Calo, ¿se acuerdan de Peter Calo? El asambleísta de Pachacute que estaba siendo procesado por delito de Bueno, violación. Fernando Alvarado no solo que se lo sacó, sino les dijo, ahí está su tontera, nos vemos. Y se fugó. Sí, y se fue del país. Y a Peter Calo se estaba fugando y lo lograron detener, pues. El tema es que sí te alerta. Pero si aquí tienes 33 alertas, ¿cómo es que no se generaron algún tipo de acciones anteriores? Y luego la manera como ingresaron a la casa y el relato de la esposa de Aquiles Álvarez de que, oye, un guagua de 5 años, un guagua de 3 años, de 2 años con un encapuchado ahí, ¿te imaginas que le está apuntando? Horrible, horrible, horrible. Lo que no significa, ya, que uno diga que el señor Álvarez es inocente o es culpable. Yo no me atrevería a decir, no se me ocurriría decir que el hombre es inocente o culpable, No se puede. si ni siquiera he visto el expediente. Y no soy abogado, Sí. no soy fiscal, no soy perito, ni pero juez, ni agente criminalístico. Él cuenta con el debido proceso igual que todos, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso implica también, evidentemente, que esta irrupción a un domicilio con toda esta violencia y todo lo que hubo requiere algunos requisitos, como por ejemplo realmente un peligro de fuga. Ahora, Anabel, ¿qué se quiere aleccionar a la clase política? Me encanta esa palabra. Aleccionar, sí. Es que yo creo que Es- lo que es- pasó es esta un- semana es aleccionar. es eso. ¿Qué se quiere aleccionar a la clase política? Es disciplinar. A la sociedad en general. Sí, yo coincido con los dos términos, o sea, con aleccionar y con disciplinar. Disciplinar a la Es sociedad. un mensaje de si
estás en la oposición, si cuestionas, por ejemplo, hay muchos cuestionamientos precisamente, por ejemplo, al papel de la Fiscalía. Además, tomando en cuenta que el fiscal es una persona que es el encargado del encargado y que además fue justamente propuesto por el actual presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento muy fuerte precisamente a esta labor que está llevando adelante la Fiscalía, en donde hay discrecionalidad absoluta, porque vemos casos muy graves en el país. Hay el caso Progen, el caso de las 93 hectáreas, hay un sinnúmero de casos que realmente preocupan, que son muy complejos, pero donde la Fiscalía no hace nada. La propia llamada del señor Gaibor al juez Carlos Serrano, o sea, habría significado que allanen, que tomen los teléfonos, que precisamente todo eso sirva como prueba, ¿no? Que se pueda acceder a todas esas, a todo lo utilizado precisamente para generar esta suerte, digamos, de presión al juez Serrano, y ahí no se hizo nada. Entonces, definitivamente sí, es un mensaje, y es un mensaje muy grave, y es un mensaje que busca atemorizar y que busca limitar la oposición, que busca limitar a las personas que cuestionen precisamente lo que está pasando en el país, la propia crisis de salud, todo lo que está pasando. Se invisibiliza la discusión de los temas que en realidad deberían importarnos, Exacto, ¿no? O sea, por escándalo ejemplo, tras escándalo. Por ejemplo, todo lo que sucedió con la detención de Aquiles Álvarez configura una cortina de humo en su más amplia expresión, porque es un hecho que mueve sensibilidad y espectacularidad. O sea, nosotros tenemos las imágenes del allanamiento, las imágenes de las fotografías, la foto de los 11 detenidos acá en Quito. Así es. Es una foto de época. Que esa. en otros casos no te muestran así a los detenidos. Los Y en 11 otros casos detenidos les en blurean fila, el exactamente. rostro, o sea, les tapan el rostro. Están los 11 Ya. detenidos en fila. La nominación por parte de Fiscalía para los casos, etcétera. Tenemos ahí todo configurado una cortina. Y de es la humo primera vez que perfecta, le pasa a un alcalde también, ¿no? O sea, que sea un alcalde creo que también es un peso ¿no? enorme. No es la primera ¿El vez. allanamiento o qué? Que sea, ajá, con un El allanamiento, con todo. sí. Ajá. Bueno, detención Antonio Jana, alcalde de Guayaquil. Ese caso en los años 80, por el caso de la procesadora De la procesadora de basura. de la procesadora de basura. Y alguien que no fue o no era alcalde en ese preciso momento, pero también el allanamiento a Bucarán también fue bastante. El allanamiento a Bucarán fue de una espectacularización y de un morbo horripilante. Después que él es muy mal Bucarán, siempre yo digo eso. Fue peor Pero que fue peor transmitido porque en vivo. fue con un canal de televisión en vivo. Cierto. Y a Bucarán el canal de televisión captó en calzoncillos, pues. Porque además son muy dados a hacer los allanamientos en la madrugada. Y claro, el morbo, ¿no? Porque le sacan a la gente con pijama y se presta para la burla. Hermano, la gente puede dormir como le plazca, como le dé la gana, que yo siempre digo. La Pero privacidad, ¿no? es parte de la privacidad que estamos conversando aquí en este Y espacio. esta declaración además que hizo esta asambleísta que dijo, pónganse pijamas bonitas, algo Jacome. más. Sí, Diana Jacome Jacome dijo, a ver, hay dos declaraciones en la Asamblea que han generado esta controversia. La una de Diana Jacome, que se convirtió en una suerte de premonición o de antesala al allanamiento de Aquiles Álvarez, y la segunda de Javier Ordóñez, que es un asambleísta que está confrontando con el alcalde de Quito, que también le mandó a ponerse pijama. Entonces, Pues eso ya tiene un nivel de amenaza, ¿no? ajá, es que eso es lo que ha pasado. O sea, es decirle... Es que por eso te digo, todo eso ocurrió esta semana. Es decirle a Pavel Muñoz, bueno, pondrás pijama porque le vamos a ganar cualquier rato por cualquier cosa, ¿no? Y el allanamiento ya de cara a la gente, ¿qué implica? El allanamiento de cara a la gente implica este tipo es culpable de lo que le estamos acusando, está ya cumpliendo una pena social, porque ya hay una sanción social a partir de que te allanan. O sea, ¿por qué? Porque el imaginario de la gente es, no le allanan al que no anda en nada malo, ¿no? Así es. O sea, al que le allanan es porque efectivamente anda en algo malo. Algo hizo. Y en el caso, por ejemplo, del alcalde Álvarez, él se encuentra dentro de un proceso en el que tiene toda la libertad de defenderse, en el que ha sido sujeto a una medida que ahora ha sido revisada, ahora está en prisión preventiva, tendrá al menos 90 días en la cárcel. Esto también del lugar donde los detienen, ¿no? Es espectacular también decir, no es lo mismo que esté en la cárcel 4 que esté en Turi o que esté en la Tacunga, ¿no? Pero es que ahí también tú tienes otro hecho irregular, porque es el juez dispuso el traslado a la cárcel 4, pero claro, digamos, pide esto, pero al mismo tiempo en la resolución dice que el SNAI tiene que valorar. Entonces, ¿a quién pertenece el SNAI? Al Ejecutivo. Y le mandan a la cárcel de Cotopaxi. Y la actuación creo que es el jefe del SNAI, de este policía, que dice, no, este es un ciudadano común y corriente. Y a los hermanos, en cambio, les mandan a Turi.
a David y Antonio. Y Antonio, A Turi, o sea, a Cuenca. aleccionador. O sea, Totalmente, sí. sí. O sea, ese es el Absolutamente. término y digo, para que se entienda bien. Aleccionador en el sentido de que el poder nos quiere decir, cuidado, Así no es. pasen esta línea. Porque a Aquiles Álvarez ya le pasó esto. A Jan Topic ya le pasó otra cosa. A Jan Topic no le dejaron ser candidato a la presidencia de la República. Así es, totalmente. Y hoy, por ejemplo, a la alterna de Mario Godoy le inventan una prohibición para el ejercicio de cargo público, o por lo menos está fraguado, o hay un montón de cosas que podríamos decir alrededor de ese tema. Entonces, eso también es igual. Si tú no estás alineado, no va a ser posible que tú estés en ningún espacio o que te dejemos el camino libre. Ahora, lo que pasó con Aquiles Álvarez y con todos los implicados en este caso, sucede horas después de, para utilizar un término, perdón, a mí no me gusta usar los lugares comunes, pero hay que usarlos en este caso, entre gallos y medianoche la designación del nuevo presidente del CJ. Pero es que el término es adecuado. Pero es Sí. que pasó El eso. término nació por eso. Voy a hacer una pregunta bien tonta, Jimena, Fabricio, Anabel, perdón, pero es que la tengo que hacer porque mi ignorancia me lo exige. ¿Por qué se sesiona a esas horas tan intempestivas, tan improbables? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la condición que se debe reunir para que se convoquen A la medianoche. veo convocatorias, ese día fue a las 0:50 o 0:30. ¿Por qué? A ver, son temas de rapidez. Yo recuerdo que en la Asamblea Nacional, en algún momento también que participé ahí, se hacían también sesiones medio tarde. Tú también sesionaste entre gallos de medianoche, doctor. Porque, o sea, las comisiones, ¿no? Porque habían que sacar temas urgentes, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una urgencia de nivel político, más que de nivel administrativo. Pero hubo una urgencia. A ver, tenía que resolverse eso ya. Ya, o sea, el sentido de urgencia. Sí, Entonces, ok. ahora, en este Pero momento. yo creo que sí, yo tengo la misma inquietud, porque además los allanamientos son en la madrugada, estas sesiones entre gallos y medianoche que puede ser muy lugar común, pero corresponde aplicarlo. Pero yo creo que hay que revisar la sucesión de episodios ocurridos a lo largo de la semana. El cuadro completo, ¿no? Porque es que todo está atado y todo está sincronizado. Entonces tú tienes un juicio político que se está desarrollando en la Asamblea Nacional. ¿Ya? Con base en eso, el presidente del Consejo de la Judicatura se somete a una licencia para enfrentar ese juicio político. Entonces su alterna, su suplente es la doctora Alessandra Villasís Parada, que no la designó Lazo, no la designó el correísmo. Ella emerge de la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana y El Fundación. señor Swing en esa época. El señor Swing. Ya, ok. Pues el señor Swing le manda el nombre de la doctora Alexandra Villasís. Ojo que la doctora Villasís era segunda y el doctor Godoy era tercero. Siendo tercero, le eligen al doctor Godoy y le ponen de suplente a la segunda de la terna, que era la doctora Villasís. ¿Y el primero? Bien, gracias. Es que si aquí empezamos El primero, cuando presentó presentó el plan de trabajo, él dijo públicamente que ya sabía que él no iba a ser el ungido, que todo estaba diseñado para que él no sea el ungido. O sea, todo esto que estoy diciendo es público. Que finalmente es lo que pasa en casi todos los público. concursos que hay acá. Es público. No sorprende. Entonces, el 3 y 4, si mal no recuerdo, el 3 y 4 de enero, que fue feriado, fin de semana, la doctora Villasís asume por encargo la presidencia del Consejo de la Judicatura porque el doctor Godoy se somete a una licencia para preparar su comparecencia del lunes 5 de enero a la Asamblea Nacional, sin ningún problema. Pero claro, ese fin de semana no hizo nada, pues no es que No le sesionó el dejaron hacer Consejo. nada. Fue un tema simbólico, digamos, para que el Consejo no se quede acéfalo. Supuestamente ahora, con esto, ella debía principalizarse. Y oh sorpresa, resulta que se encuentra con una inhabilidad. ¿Cuál es la inhabilidad? Dice que está impedida de ejercer un cargo público y dice el documento porque tiene deudas tributarias con el SRI. Entonces, te hablo del relato de la doctora Villasís, ¿no? Ella dice, ¿qué deudas? Que le llama a la contadora, que no sé qué. Creo que tenía alguna deuda que le apareció. Entiendo, y pagaron ese rato. Es como a uno que también tenía deudas y le desaparecieron las deudas. No sé. Yo te digo, pues, oye, a veces te puede pasar, ¿no? Que Pero resulta que o no declaraste Digo, o no sí, pagaste. sí, lo que y sea. son Digo, deudas de poca monta, Le puede digamos. pasar a Ajá. cualquiera. Y es subsanable, Y totalmente. es subsanable, ¿por qué? Porque puedes pagar en línea. No es que tienes que ir a la ventanilla del SRI, no. Pagas en línea y automáticamente eso se actualiza. Eso no se demora nada. Y el SRI te da el certificado de que no tienes obligaciones pendientes. Todo esto ocurrió la tarde del lunes. Ya la doctora Villasís tenía todos los documentos listos. Entonces ella decía,
tengo el documento del SRI que certifica que no tengo deuda, pero todavía les saltaba el certificado del Ministerio de Trabajo. Oh, sorpresa, pues, se cae el sistema del Ministerio del Trabajo. Se cayó. No había cómo sacar certificados de no impedimento. O de sea, lunes y martes. como en su momento alguien le amenazaron para que saque un certificado de que no tenía impedimento. Así. Ahora votaron el sistema En la para que misma no lógica. salga el Votaron el certificado. sistema. Votaron el sistema. El martes, en la mañana, cuando yo estaba comentando esto en la radio, mi compañera, la Andre Orbe, ese rato se puso a chequear y estaba caído el sistema. Y nosotros reportamos, en este rato, 6:45 de la mañana del martes, el sistema estaba caído. Pero ¿qué pasó además el lunes? Pues la doctora Villasís impedida, pues es un tema subsanable. Tú dices en horas, esto se subsana. Pero inmediatamente, muy diligentemente, el director general del Consejo de la Judicatura manda 2 oficios al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social diciéndoles, señores, necesitamos que habiliten a suplente, la suplente está imposibilitada, hay que activar el mecanismo de selección de un nuevo suplente. Por un tema de forma. Porque no es que sea destituida, pues. Ella lo que no puede es asumir el cargo porque está impedida, porque tiene un certificado de no cumplimiento, que tiene que ser actualizado nada más. Y el Consejo de Participación Ciudadana inmediatamente, muy prestos, pues estos señores convocan para el día martes a las 4 de la tarde una sesión virtual. Rarísima, ¿no? Una, Pero una rapidez es que me tomo el tiempo, perdón que me tome el tiempo, no quiero monopolizar la conversación, está pero es un poco para interesantísimo. contarles todo esto, porque para entender hay que ver la secuencia. Sesiona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y con 5 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención, deciden activar el mecanismo de selección del nuevo vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y en esa resolución dicen, le enviamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia para que el presidente envíe la terna. O sea, esto fue en cuestión de 24 horas. Por eso digo yo la rapidez. 24 horas. ¿Qué pasó ayer? Ya le había llegado el oficio pues al doctor Marco Rodríguez, presidente encargado del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Tiene 10 días de plazo, con la posibilidad de prorrogar a 2 adicionales. Ayer yo tuve información certificada, confirmada, de que varios jueces de la Corte le dijeron al doctor Rodríguez, doctor, prudencia, esperemos. Tómese el tiempo, los 10 días, veamos los 2 adicionales, pero tengamos prudencia. Porque el tema de la doctora Villasís todavía no está claro. Y además ella ha presentado una acción de protección. Así es. Y que el doctor Rodríguez dice, sí, no hay problema, no pasa nada. Y ya Oh, mandó. sorpresa, manda la terna al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ponen la terna a una jueza de la Corte Nacional, la doctora Mercedes Caicedo, a un juez de la Corte Provincial y a una funcionaria de la Dirección de Registros de Datos Públicos, que es una entidad que pertenece al Ejecutivo, que es la tercera de la terna, una doctora de apellido Morejón. Y les comunica al resto de jueces vía WhatsApp, ya envié la terna. Eso ha generado, crispó los ánimos, tengo conocimiento de que crispó los ánimos entre los jueces de la Corte. Y no contentos con eso, oh sorpresa, pese a que hace 2 días antes Ferdinand Álvarez había dicho que iban a tomarse los 5 días de prórroga adicionales para el juicio político porque tenían como 7,000 documentos que revisar. Convocan a la sesión para la noche del viernes para conocer y aprobar el informe recomendando el juicio político al doctor Mario Godoy. No sé si me explico. Es que, cronometrado. por Dios, ahí está. Es que todo claro. está relacionado. Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana, Corte Nacional de Justicia, Asamblea Nacional. Todo ahí sincronizado para lo que se viene. O sea, este país, Anabel, Pero me cachaste. Sí, no, es que ¿sabes por qué? Digo, este país funciona como un reloj suizo en ciertas Qué cosas. bestia, ¿no? Mira, por Cuando ejemplo, conviene, mira, cuando por conviene. ejemplo, en lo de la elección del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sucedió algo muy similar. O sea, la convocatoria se realiza justo antes de que, pero con la precisión milimétrica, justo antes de que empiece a regir la nueva ley del deporte. O sea, la convocatoria se la hizo prácticamente el mismo día con diferencia de horas. Pero la convocatoria está con la anterior ley. Porque no estaba publicada todavía en el registro oficial, aún estando ya sancionada por el Ejecutivo, pero no estaba publicada. Claro. Entonces, en este país todo, o sea, a ver, veo que hay una creatividad y un nivel de conciencia muy elevado Para la maldad. para hacer estas cosas, Para maldad. para beneficiar a pocos, para beneficios particulares. y Conveniencia personales. política al final Pero del ¿qué día. le espera al CJ? Bueno, definitivamente yo creo que el Consejo de la Judicatura viene de una crisis muy profunda que pasó con metástasis, purga, plaga, todo lo que implicaba Wilman Terán, todo lo que la figura, el perfil de Wilman Terán. Y de esa crisis no hemos salido. Lamentablemente ahorita estamos en una disputa por el control
de la Administración de Justicia y una disputa que nos deja temas como el que acaba de relatar Fabricio. Entonces, creo que lo que nos espera es que precisamente esa crisis persista, que por ejemplo temas como el completar la Corte Nacional de Justicia se convierta también en un tema de disputa. También, porque el hecho de que quienes vayan a integrar la Corte Nacional de Justicia es sumamente importante para los intereses que hoy conocemos, ¿no? Incluso para el crimen organizado y para la economía del narcotráfico. Aquí eso va a estar presente. Entonces yo creo que de esta crisis y de esta disputa y de estas pugnas no vamos a salir. También está el tema de la evaluación de jueces, de fiscales. Está también el propio, aunque es, digamos, iría por cuerda separada, la propia selección del fiscal. Esto es un tema también que realmente preocupa muchísimo. Tenemos a la Comisión Ciudadana para designar y seleccionar al fiscal general del Estado, presidida por una persona que es la menor puntuada. El vicepresidente es una persona que tiene unas medidas de protección por haber tratado inadecuadamente a 21 adolescentes. Y el secretario es una persona que estaba siendo investigada precisamente por haber actuado de forma irregular en un proceso de selección de autoridades. Entonces, creo que nada bueno le espera al país. Yo no creo que vamos a salir de esta crisis de forma inmediata y creo que incluso pueden agudizarse estas pugnas y estas disputas tan tremendas que hay. Sí, Jimena está pensativa. Jimé, Sí, que creo que está increíble. procesando la Jimena es que todo yo esto. te ¿no? tengo un nombre, Damián Larco. Sí. Claro que es irreal, ¿no? Pensar que el Consejo de la Judicatura la función judicial en su parte administrativa está dirigida por un estudiante de Derecho. O sea, sí es muy difícil de aceptar desde la visión de realmente de lo que tiene que ser el tema institucional, ¿no? Y esto está así y no hay más que los cuestionamientos, digamos, a nivel de redes sociales, pero no creo que eso se mueva en función justamente de esta novela que ha relatado Fabricio, hasta que se nombre el titular y ya sabemos que va a venir más o menos en esa misma línea, ¿no? Pero yo me pongo a pensar y les pregunto a ustedes, ¿por qué se la quieren bajar a la doctora Villasís? ¿Por qué? Porque no está alineado, es un tema de O sea, es un evidente, tema de ¿no? estar, claro, de estar... O estás o no estás, y si no estás, te alineado, bajan. ¿no? Exactamente. Entonces necesitas a alguien, claro, y ahí nos damos cuenta que el Consejo de la Judicatura es un lugar, o la presidencia del Consejo de la Judicatura es un cargo que es estratégico para el poder. Y precisamente por todo esto que estamos viendo incluso con lo de Aquiles, es estratégico, entonces necesitas a alguien de extrema confianza en ese lugar. Pero mira, ahí por ejemplo, yo sí creo que hay cosas del pasado que hay que rescatar, hermano. No todo lo que teníamos en el pasado era malo. No, por Ya. supuesto no. Por ejemplo, yo sí creo que la Corte Suprema de Justicia, primero que la Corte Nacional debería ser Corte Suprema, ya, para empezar. Que creo que al decirle solo Corte Nacional le quitaron ese carácter de ser el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de la República. El poder del Estado. ¿Me como tal. entiendes? Exactamente. Pero yo recuerdo el debate constituyente que lo seguía en Montecristi, que el argumento era que nada debe ser supremo, que lo único que es supremo es el pueblo. Por eso eliminaron el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y le cambiaron esa denominación. Pero más allá de eso, tú tenías un Consejo de la Judicatura que se dedicaba solamente a las cuestiones administrativas, no a las cuestiones disciplinarias. El Consejo Nacional. Y el problema es que yo creo que en algún momento, este no va a ser el momento porque evidentemente no les interesa a quienes ostentan el poder y va a ser muy complicado lo que voy a plantear, pero en algún momento deberíamos empezar a tener un debate serio en el país que apunte a que si no eliminas el Consejo de la Judicatura, por lo menos réstale la atribución disciplinaria, dásela a la propia Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema de Justicia y que la Judicatura sea solamente para temas administrativos. Porque si tú le metes la carga disciplinaria al Consejo de la Judicatura, ¿ya? Si tú le dejas esa carga disciplinaria, resulta que va a seguir siendo un mecanismo de alguna manera, hasta de chantaje. Pero por supuesto, y sabe ¿Me que explico? algo que yo considero que es clave para poner de manifiesto eso es lo que pasó con la jueza Nubia Vera. La jueza denuncia públicamente ante los medios de comunicación. Vino el señor Gaibor, es más, este mismo señor Gaibor que hace la llamada del señor Serrano. Vino el señor Gaibor y me trajo el pendrive y querían que yo emita la sentencia en el caso de la ex vicepresidenta de la República de tal forma. Y ella lo denuncia públicamente. Pero hoy se retracta.
Y el señor Mario Godoy, pues, dice, ¿no? Ella se ha retractado. ¿Pero por qué se retracta? Porque estuvo a punto de perder justamente su cargo como jueza. Porque el Consejo de la Judicatura tiene ese control. Entonces, ahí hay una desigualdad total. O sea, es un tema de poder. El señor Mario Godoy tiene poder sobre la jueza Nubia Vera. Y ella, entonces... Por lo menos es algo que yo asumo. Pero es que me parece que es estructural. O sea, hablamos hoy de personas, pero creo que el tema es estructural. Porque en el pasado también se hablaba del uso y abuso de la figura del error inexcusable, ustedes recordarán. Así Sí, es. sí. Ahora, lo que yo digo es, el problema del Consejo de la Judicatura es que tú tienes a gente ahí, digamos, aparentemente moviendo hilos, pero si pasas esta función a la Corte Nacional de Justicia, digamos, ¿qué te garantiza que no pase una cosa similar? Porque habremos tenido presidentes de la Corte Nacional de Justicia presos, o sea, ya no es, digamos, este peso ético que tenían los jueces de la más alta corte que pasaba antes, ¿no? Me parece que ahora podríamos correr este mismo riesgo que tenemos ahora con el Consejo Es que de la yo, por Judicatura, ejemplo, yo sí creo que se debería debatir el regresar a lo que pasó a partir del año 97. O sea, en el año 97, en la consulta popular, nos preguntaron a los ecuatorianos si no estábamos de acuerdo en que el Congreso, si estábamos de acuerdo en que el Congreso deje de fiscalizar y de elegir a los magistrados de la Corte, y dijimos que sí, que estamos de acuerdo en que salga el Congreso. El Congreso eligió por última vez, pero una buena Corte. O sea, una corte política sí, por el origen político, ¿ya? Y porque Natural, muchos claro. estaban identificados, los socialcristianos, los de la centroizquierda. Tú veías, por ejemplo, ahí a Hernán Quevedo Terán y ya sabías que era del socialcristiano, a Hugo Quevedo, o a Alfredo Contreras Villavicencio, o veías, por ejemplo, a Jaime Velasco Dávila y decías democracia popular, o veías a Armando Belmeo Castillo y decías izquierda democrática. Me explico. Pero más allá de eso, era una corte de muy alto nivel. Pero a partir de ese momento... Y ya con la Constitución del 98 se estableció que los magistrados de la Corte Suprema eran vitalicios, primero. Segundo, ante la falta de un magistrado, sea por muerte, por renuncia o por destitución, se activaba el mecanismo de cooptación. Entonces, la propia Corte activaba el mecanismo. ¿Y qué es la cooptación? Por ejemplo, tenías tres vertientes: la docencia universitaria, la carrera judicial y el libre ejercicio profesional. Entonces, en cada momento, alternadamente, ya digamos que renunciaba un magistrado, activabas al que le tocaba la carrera judicial y empezabas un proceso de selección que lo llevaba adelante la propia Corte Suprema de Justicia. Luego, fallecía un magistrado, entonces activas la siguiente vertiente, la docencia universitaria. Generabas este proceso de selección de la docencia universitaria. Alguien destituían por algún asunto de corrupción, que sí pasó. Yo me acuerdo del caso de Olmedo Bermeo, que fue destituido por la Corte Suprema de Justicia por una denuncia de corrupción. Activas el otro mecanismo, que es el libre ejercicio profesional. Pero es la propia Corte la que lo hace, teniendo una Corte vitalicia. Entonces, no removías a los magistrados por el poder político, y el poder político, en teoría, no se metía. o sea, le quitas el tema que sea manipulable. Pero Le quitas eso. Pero claro, eso se fue al traste en el año 2004, en diciembre, cuando se comieron en el Congreso a la Corte Suprema y nació la Pichicorte, pues ahí se destruyó todo. Ese mecanismo de jueces vitalicios existe en varias de las democracias más fuertes Claro. del mundo. Así Los es. Estados Unidos, Argentina. Porque por además ejemplo. haces carrera. Bueno, en los Estados Unidos los nombra el presidente de la República. Pero haces carrera. O sea, en Argentina creo que los nombra el Senado, me parece. Si no estoy Pero mal. sí hay varios vitalicios y lo que eliminas, que es un poco la idea es que los pueda juzgar políticamente la Asamblea Nacional, porque eso es lo que no está permitido en el derecho internacional. O no es que no está permitido, pero los instrumentos internacionales de Terminan derechos siendo humanos anticonvencionales. sí señalan que cuando juzgas políticamente a los jueces, lo que haces es interferir en la justicia, ¿no? Que Entonces, fue un poco- el caso de Macías. Miguel Macías Miguel Hurtado. Macías Hurtado en el juicio político del 95, ¿no? Miguel Macías Hurtado. ¿Qué fue ese? Entonces, ¿qué le espera al CJ? A ver, ¿qué va a pasar? Insisto, creo que la pugna va a continuar. Este tema de... A mí, por ejemplo, miren, me sorprende la actuación de la Corte Nacional de Justicia que Fabricio ya hizo referencia. O sea, estamos frente a un órgano sumamente importante del país, el máximo órgano de justicia ordinaria del país, que tanto porque ha enviado la documentación la señora Villasís, como porque públicamente entre los medios de comunicación ha dicho: yo tengo el documento que prueba que no existe tal impedimento. Y la Corte Nacional de Justicia, quienes integran esa Corte, pero principalmente su actual presidente, el doctor Marco Rodríguez, desconoce eso.
Y por eso precisamente se presenta una acción de protección. Creo que a todas luces hay una vulneración de los derechos de la doctora Villasís. Pero vea, Entonces, ya dar una realmente- cosa adicional. Para el momento que estamos grabando este programa, ya han pasado 4 días. ¿Demora tanto la actualización de una inhabilidad No. para que se convierta en que te demora, habilita? no demora. Yo lo digo 4 días por y experiencia propia. le mantienen la inhabilidad. El Ministerio de Trabajo juega un papel muy complejo. El ministro Harold Burbano, porque lo hizo, pasó cuando, como aquí ya se dijo, quisieron nombrar a un ministro que tenía justamente esa inhabilidad y uno de los funcionarios que se le dijo tienes que arreglar esto, denunció públicamente que lo estaban igual, que lo estaban haciéndole un llamado, por decirlo de alguna manera, a que quite esa inhabilidad. Entonces, creo que ministerios e instancias del Ejecutivo están jugando un papel lamentable. Hemos hablado ya del CJ, hemos hablado ya de lo de Aquiles. ¿Qué más se nos Del está? Hay de la algo selección importante, de hay algo importante que yo creo que pasa debajo de la mesa dentro de todo este. Lo que pasa es que el tema da mucho para hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, las reformas que se quieren hacer al COTAD, a mí me parece que es algo que muy poco se está hablando y está a puertas la Asamblea Nacional de sacar eso, y con lo que le quitas autonomía a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, con lo que vas a quitar, a bajar muchísimo el tema de obra social. Ahora, ¿no crees que esto tiene que ver con la política que el gobierno ha venido manteniendo de restringir absolutamente la provisión de fondos a los gobiernos autónomos descentralizados? O sea, entiendo que es una exigencia casi, o pareciera mucho como una exigencia del Fondo Monetario, ¿no? O sea, el tema de austeridad, de eliminar gasto corriente. Pero sin un análisis, digamos, muy profundo, lo que vas a hacer es eliminar obra social, ¿no? Y este trabajo social que hacen los municipios, porque la función ejecutiva no hace. Entonces, todo lo que tiene que ver con salud, con cultura, con deporte, te lo vas a comer. Porque no van a poder hacerlo los municipios, los GATS en general. Yo creo que Atención a víctimas. yo creo que Las juntas de la protección. reforma, me parece que la reforma más apunta por el tema político, sobre todo a los municipios más grandes que te hacen otro tipo de tareas. Me refiero a Quito, Guayaquil y Cuenca. No hablo de los más pequeños. Los más pequeños a duras penas tratan de sobrevivir. Pero los grandes, por ejemplo, en caso de Quito, Guayaquil y Cuenca, tienen, por ejemplo, incidencia en educación municipal, tienen salud municipal, tienen inclusión económica y social municipal. Y resulta que con esas municipalidades es que el gobierno tiene confrontación abierta. Quito con Las Pavel Muñoz. debilita, dices tú. Sí, Guayaquil con Aquiles Álvarez, Cuenca con Cristian Zamora. Que recordar que la ministra Natalie Murillo dijo, ratificando la postura del presidente Noboa, de que no se va a reunir con los 3 alcaldes. Bueno, Entonces yo le veo más... Yo con Aquiles ya está un poquito complicado. Ya. Sí, claro. Además, sobre el tema del Aquiles, de Aquiles, tomen en cuenta una cosa, ¿eh? Si en 2 meses el hombre no sale de la cárcel, pierde el cargo. Claro, claro. Porque habría ausencia. y puede estar hasta 90 días, ¿no? No, 60 días. 60 días, que es la ausencia temporal. No, pero te digo, la preventiva es 90 días máximo. La prisión preventiva es 90 días, sí. Sí, por eso te digo. O sea, al Verás, la ley gobierno- orgánica del servicio público te habla de 90 días y eso se aplicó con Glass en el año 2017. Por eso Glass lo detienen por el caso de Brecht, pasó el umbral de los 90 días y automáticamente perdió el cargo de vicepresidente. Entonces, Lenín Moreno en enero del 2018, rapidito, mandó la terna que era encabezada por María Alejandra Vicuña. En el caso de los gobiernos locales, su ley es el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el COTAD, y ahí se habla de 60 días de ausencia temporal. Entonces, si en 60 días Aquiles Álvarez no regresa al municipio, automáticamente pierde el cargo. Y esto le pudo haber pasado a Paola Pavón en el año 2019. A Paola Pavón la detienen luego de los hechos de octubre de 2019. Le abren un caso de rebelión, conjuntamente con Virgilio Hernández y con Cristian González. Los 3 estuvieron detenidos. Y Paola Pavón estuvo a un día de perder el cargo. A un día. Un día antes de que se cumplan los 60 días que ella perdía el cargo, le dan medidas alternativas a la prisión preventiva. Un día. Entonces, a ver, tiempos, porque aquí de este programa hemos salido aprendiendo que los tiempos son, pero lo más importante, ¿no? En este momento. Sí, los tiempos.
falta un año para las seccionales. Exactamente un año. Falta un año para las Exactamente un seccionales. año. El gobierno apuntará a Guayaquil. Quito. El gobierno fundamentalmente Guayaquil. A ver, es que ¿sabes cuál es el tema que yo veo? Es una percepción. Vos sabrás decirme si sí o si no. Al gobierno no le mide nadie bien en Quito y Guayaquil. Nadie. Se No, encuentra. sí, no El tiene. gobierno no le mide a nadie bien. El gobierno tuvo No un le mide antes y un nadie después. Yo sostengo esto, no sé si De la coinciden con consulta. esto. Exacto. Sí, Para mí, totalmente. el 15 de noviembre, Te oí con Boscan decir eso. sí, ya, sí, el me 15 de parece noviembre interesante, tenías sí. una fila de precandidatos. Sí, te oí eso. Sí. El 17 de noviembre ya no tenías a ninguno. Y además que sé que nombres asociados al gobierno han sido medidos en Quito y medidos en Y Guayaquil. no pasa nada. Hay que decirlo, el asambleísta Castillo. En el caso de Quito. Ah, sí. No sé qué números habrá tenido. En Guayaquil lo midieron a Andrés Guzmán y Y a Roberto Luque. Así es. O sea, a ver, nombres del gobierno en este momento, bah, tú sabes que en época electoral, en semanas las cosas pueden cambiar. Y de hecho, el presidente Noboa es fruto de aquello. En 2 semanas cambió el panorama y el hombre llegó a la segunda vuelta en 2023. Pero sí, en este caso la imagen del gobierno, según las mediciones, ha experimentado un declive en el caso de Quito y Guayaquil. Pero le va a interesar, obviamente, jugar sus cartas para hacerse de las alcaldías de Quito y Guayaquil. Y con el detalle de que tanto Pavel Muñoz y Cristian Zamora pueden reelegirse. Sí, son los dos que pueden ser candidatos. Sí, y Aquiles, de haber Aquiles estado en podía, conciertos, o sea, sí, todavía también. puede. Pero mi tesis, No, oye, que no le van a dejar. Es que No va a- ¿viste la entrevista con Boscán? Sí. Oye, fue como premonitorio, porque Sí, me sí, pregunta el Anderson Boscán a mí, ¿para ti ¿Quién cuál es es la la figura de figura? oposición? Sí. Dije, Aquiles Álvarez. Es que no tienes más. Dice, ¿en claro. serio? Le digo, sí, yo le veo a Aquiles Álvarez. O sea, y luego le digo, luego me pregunta, ¿cómo ves el tema electoral? Yo le digo, yo creo que a Aquiles Álvarez no le van a dejar ser candidato. A la mañana siguiente pasa lo que pasa, pues con el caso goleada que le han bautizado. Y va un poquito de la línea, en la línea de la percepción que yo tengo. O sea, los 2 meses que se necesita para efectos prácticos tenerlo fuera, los va a estar afuera. O sea, eso va a suceder. Yo creo que es imposible. Es imposible que salga. Como están las cosas, es imposible que al alcalde de Guayaquil le dé medidas alternativas. Sí, muy complicado. Yo le veo, es imposible. Es imposible. Le dieron prisión y encima le mandaron a la cárcel de Cotopaxi. Que esa es otra cosa que también, abogadas, yo sí creo que hay que reparar, Jimena, Anabel, Esteban. Le mandas a Aquiles Álvarez, y otra vez, no estoy defendiendo a Aquiles Álvarez por si acaso, pero por Dios, o sea, tengamos un poquito sentido de las proporciones cuando analicemos este tipo de cosas. Lo mandas a la cárcel de Cotopaxi, Aquiles Álvarez. Mandas a sus hermanos a Turi. Y sin embargo lo tienes en la cárcel 4 a Díaz Asque. Y tienes en la cárcel 4 a Daniel Salcedo. O sea, ya estamos locos. En serio. De verdad. Yo no Es que entiendo. no tenemos una claridad. Sí, y lo que pasó en este caso de este asambleísta, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, al cual, se supondría que por las declaraciones que da en contra de la RC, le dieron ciertas prebendas y estaba en un... Claro, su prebenda es estar en la cárcel 4 y resulta que iba regularmente a un A centro hospital. ahí, no sé de qué era, de médico, alguna Centro de cosa, salud. en Cotocollao. ¿Cómo así? O sea, ¿sí se dan cuenta? Entonces, yo estoy convencido de que en los 60 días Álvarez no va a salir de la cárcel, salvo algún milagro. Tú sabes que en la política también hay milagros, pero no veo yo ese escenario. Y perderá su cargo. Entonces tendrás a Tatiana Coronel, que no es una figura política fuerte, como alcaldesa encargada, o sea, alcaldesa ya titular hasta el 13 de mayo del 2027. O sea, mira que Aquiles Álvarez de una u otra manera tuvo, podemos decir, el soporte de su consejo. O sea, él no es que tenía un consejo en contra, un No. consejo dividido que... Él tenía 12, al menos 12 de 15. Ya. Entonces no tenía un consejo que al verlo en la situación que estuvo, no salió a decir, ¿qué estamos? A ver, ¿con quién hay que hablar? El nuevo Guayaquil, porque aquí estoy... A él no le pasó eso, ¿no? No, Él no le pasó eso. O sea, el No, porque consejo- Tatiana Sí. está, digamos, apoyando la misma línea. Sí, y concejales también de otros partidos, sí. como Soledad Díaz, por Pero es que ejemplo, también alineados tomen con el en alcalde. cuenta por qué Aquiles impulsó la elección como vicealcaldesa de Tatiana Coronel. O sea, Aquiles Álvarez veía venir esto que podía pasar en algún momento. Bueno, el propio Antonio Álvarez reconoció públicamente Este que escenario. él fue candidato al Parlamento andino, me parece que Para fue, tener inmunidad. Para tener inmunidad. Lo dijo así abiertamente. Para tener un- O sea, que a ver,
si hay que cuestionarse cuál es el uso que se da a la posibilidad y el ejercicio del derecho a ser elegido, pero también hay que entender que muchas veces el funcionamiento de la justicia está encaminado ¿a qué? A perseguir. Entonces, hay uno se encuentra en el lugar, en el medio de el desvirtuar el derecho, pero por otro lado, razones prácticas totalmente. Y ya no solo la justicia, ahora tienes el SRI, tienes la Contraloría. Todo el La aparato del Contraloría, por este tema de la marcha que hubo justamente por el tema que trajo a colación Jimena, por la marcha, por las reformas al COTAD, ha iniciado un proceso, ¿no? De que sí, los funcionarios públicos están participando en la marcha, pero no pasó lo mismo cuando hubo la marcha de la Corte Constitucional. Eso iba a decir, que está bien pues que revisen la actuación Por de los servidores. supuesto. Está bien pues, pero ¿por qué no hiciste lo mismo en las dos marchas que impulsó el gobierno contra la Corte, una en Quito y la otra en Guayaquil? La Contraloría muy diligentemente también hizo los controles flash en los ministerios o en las otras instituciones o en la Presidencia de la República para ver quiénes estaban en su trabajo y quiénes no. O sea, Sí. Y esto es selectivo. el SRI sobre todo está jugando un papel clave contra, justamente y principalmente contra abogados que cuestionan justamente estos temas de justicia. Cualquier cosa le mandan al SRI al consultorio jurídico. Es complejo. Es una etapa muy difícil, donde se han profundizado varios vicios del poder que venían manifestándose de alguna u otra forma, pero hoy estamos viendo esto ya como una conducta habitual y como una conducta ya normal. Y en el medio lo que está es una sociedad que recibe aleccionamientos, como los hemos llamado, y que vive en el más profundo miedo y en la más profunda desesperación de no saber qué puede ser y qué puede pasar en el momento en el que toma una posición o responde al poder como tal. Tomando en cuenta que el propio presidente de la República no ha tenido ningún empacho en decir que sí, que él es un terrible enemigo. es un pésimo enemigo. Sí, un pésimo enemigo. Lo dijo Palabras Lemus. del presidente, ¿no? Sí. Entonces, se viene el carnaval, siempre pasan cosas en carnaval, ¿no? Carnaval, un día feriado de 2 días, o sea, siempre, o sea, son 48 horas. ¿Cuáles son los hechos más emblemáticos de la política en el carnaval? A mí se me vienen dos, el golpe de Estado del 72 y la caída de Bucaram en el 97. Se me vienen ahorita a la mente, así, sin Pero ponerme a pensar. Se suelen usar los feriados para Feriado de 4 tomar días. decisiones. Qué rico. No sé, la verdad. Pero, o sea, es un periodo de disolución de la atención y del interés ciudadano. Se baja, Sí, se como baja, otras cosas. se baja, y eso también no sé si, bueno, creo que todo está sincronizado otra vez. Justo le hacen, pasan los allanamientos del caso Goliat en la antesala del carnaval. Entonces esto se va a enfriar durante Pero, 4 días. ¿Te acuerdas también, se acuerdan ustedes también, del tema de la Corte Constitucional? Fue un viernes a las 8 de la noche todo. Sí. Claro, es que es el momento en que la gente ya no está conectada a las noticias. Y este estás modo en feriado. otro lado, estás en otro, exacto, en otra. Y si no, te dan feriado. Ah, Sí. o sea, mira, en la distancia del tiempo entre la tarde del viernes y la mañana del miércoles. Es un montón de tiempo. Claro. Es un montón de tiempo. Donde, si tú has mencionado algo que sucedió concretamente en un campo en menos de 24 horas, lo relataste tan detallada y completamente. O sea, imagínate 4 o 5 días. Esto yo creo que lo que invita a muchos es a no perderle la pista a lo que sucede. O sea, no perderle el oído, no perderle la atención. O sea, me parece que tanto en cuanto podamos estar informados y podamos saber y podamos estar conscientes de lo que sucede, creo que mejor podemos responder como sociedad. Te hablo como sociedad, o sea, de la respuesta de cada uno de nosotros que suma al comportamiento de la sociedad. O sea, pues, yo no sé si sin acción política real se puede lograr algo, pero yo creo que al menos, o sea, la información es poder, y el poder que puede tener la gente en este momento es la información. Sí, pero también tienes que cuestionar la calidad de la información que recibe la gente. Total, es parte de. Creo que esa es una habilidad que hay que pulirla más en estos tiempos. No creo que tenga solamente que ver con la habilidad, sino con... Es olfato. Las posibilidades también, ¿no? Con No, las pero- narrativas pero de los creo que- medios, pero sí, de sí. los colegas. Pero creo que... Son temas súper discutibles lo que estamos viviendo hoy. Pero creo Hay que lo una que se le puede, arremetida creo que contra lo que los se le medios. puede decir a la gente es que afine su olfato
pueda entender cómo y de dónde viene lo que consume. Pues yo sí creo que es una cuestión de olfato personal. Creo. ¿O no tienes olfato? No, sí tengo olfato. Pero no de hecho, todos. solamente lo perdí cuando me dio COVID. No perdí el gusto, por suerte. Pero yo soy un poquito más crítico sobre lo que pasa a nivel mediático ahora mismo. O sea, es una vergüenza lo que está pasando ahora. Es horroroso, horroroso, en serio, horroroso. Aquellos medios y aquellos paladines de la lucha por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, hoy ve. Oye, a propósito y para cerrar, lo Lo de de las los Fuerzas militares. Armadas. Se estaba quedando. No creo que podemos quedarnos sin decir algo de eso, ¿no? ¿Vos habías visto algo de esto una vez? O sea, vi la nota del Paul Romero. Pero verás, aquí tengo anotadito, ya que preguntan, en el documento que lo develó Paul Romero esta semana. Perdón que ya estoy viejito, entonces me toca ponerme los anteojos. Entonces verás, te ponen, ¿no? Establecer que la invitación y acreditación de medios de comunicación se realiza exclusivamente bajo criterios técnicos previamente definidos, considerando, entre otros aspectos, línea editorial del medio. O sea, primera vez en mi vida que yo veo que para que te dejen entrar a una cobertura, revisan la línea editorial del medio. Tratamiento informativo histórico respecto de las Fuerzas Armadas. Te tienes que haber hablado bien de nuestras sagradas Fuerzas Armadas. Cuidado vas a osar criticarles por el caso de los 4 de las Malvinas o el femicidio de Edith Ati en un cuartel militar. Cuidado. Rigor informativo y conducta profesional. Postura institucional frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas. O sea, solamente si han hablado bien de nosotros tienen oportunidad. Solamente. Dice, restricción de acreditaciones. ¿A quiénes no van a acreditar? Quienes hayan difundido información falsa o descontextualizada. Mantengan una postura sistemáticamente contraria a la misión y valores institucionales. Afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas. Estas decisiones deberán sustentarse en criterios técnicos verificables, evitando arbitrariedades. En las conclusiones, la exclusión técnica y justificada de medios... Escuchen esto. La exclusión técnica y justificada de medios perjudiciales es necesaria, pero debe complementarse con una estrategia inteligente de inclusión selectiva. Ay, por Dios. A ver, te digo una cosa, eso es inconstitucional. Totalmente. Exacto. Eso es inconstitucional. Pero te voy a añadir algo más solamente para cerrar, Jimmy. Resulta que te hacen una tabulación, ¿no? Del comando conjunto Califican, y un sí. puntaje sobre 100. Clasificación resultante, porque te van analizando estos Muy parámetros, ¿no? militares eso, Qué sí. locura. De 80 a 100, medio apto, afín. De 60 a 79, medio apto, condicionado. Menor de 60, medio no apto para acreditación. Yo debo estar con menos de 60. ¿no? Esto es una resolución. Es que si es que hablas como Lucio una Gutiérrez cuando dices eso, pues obvio que no te van a poner rápido. Pues. A mí me parece importantísimo lo que dice ¿Qué es Jiménez. Lo inconstitucional? más importante es eso, pero también hay algo que es clave, yo creo, que si ellos querían cuidar la imagen de la institución todo esto, lograron el efecto contrario. Totalmente contrario. La gente se está cuestionando por qué quieren llevar adelante esa... O sea, los medios de comunicación afectados, si se quiere, sí podrían presentar una acción de protección, la verdad. ¿Y cuál fue la respuesta de las Fuerzas Armadas a esto? La respuesta. Emiten un comunicado, pero de los comunicados más turros que yo he visto en mi vida. Perdón que hable así. No, yo vi uno hoy día Oye, primero, tenaz. reconocen pues que la resolución es real, porque dice, ante la reciente difusión de documentación oficial sin autorización, ergo, es oficial. Sí, salió. ¿Ya? Y luego dicen, ¿no?, que las disposiciones emitidas en materia de acreditación, bla, 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 no tienen el propósito de restringir, limitar, y te empiezan a explicar los procesos de acreditación de medios buscan facilitar el acceso organizado a los eventos institucionales, se espera que los medios acreditados asistan puntualmente, el registro de periodistas y comunicadores, el ingreso a áreas reservadas responde exclusivamente a procedimientos de control, la utilización de herramientas técnicas para el seguimiento y evaluación de medios constituye un mecanismo administrativo y preventivo. Entonces yo leo esto, perdón que hable en primera persona. Yo durante 20 años fui reportero de calle. Cubrí N cantidad de veces temas vinculados a las Fuerzas Armadas, en los cuarteles, en el complejo de la Recoleta, etcétera.
Yo sé pues que hay protocolos y todos los periodistas respetamos los protocolos. No es que vas afuera del complejo de la Recoleta en la puerta y dices, soy periodista y entras nomás. O sea, solo Don Nasa hace eso, ¿no? Solo Don Nasa puede hacer eso. Ya, pero no es que funcione así. Tienes que tener autorización, tienes que tener la credencial, si no, no te dejan pasar. Hay sitios a los cuales no puedes pasar. Hay instalaciones militares donde no puedes pasar. Generalmente cuando vas a una instalación militar te llevan al casino. Pero esos son temas de forma, digamos. Mentira, pero es que eso dice el Que yo comunicado. entre puntual. Otra cosa es la resolución de te voy a... Es excluyente. eso. Ajá. Exacto, pero- Si es que has hablado bien o has Es que a hablado lo que voy, bien. Jimena, es que esta es la respuesta a la difusión del comunicado. O sea, no te dicen nada. O sea, no tiene nada que ver. Le Nada estás que ver lo preguntando de uno con peras lo y te otro. están respondiendo O con sea, manzanas. Es una ridiculez el loco, comunicado. Loco, Daniel Ortega, no te metes a vaina en Nicaragua. No, real, o sea, Daniel Ortega no te mete eso. De verdad, o sea, es tremendo. Daniel Yo he, Ortega te perdido, mete yo he preso. perdido- yo he perdido la capacidad de asombro, pero esto sí me llamó la atención muchísimo porque ya, o sea, es como que un refinamiento de actitudes que lo único que buscan es distanciar. Yo veo que las Fuerzas Armadas siempre han ostentado la condición de pueblo, ¿no? Las Fuerzas Armadas son pueblo, ellos mismos lo dicen, pero veo que hay una necesidad de distanciarse y de aislarse porque, seamos honestos y digámoslo crudamente, el caso Malvinas dejó muy mal paradas a las Fuerzas Totalmente, Armadas. totalmente. Muy mal paradas, en un nivel de cuestionamiento ya que probablemente ni siquiera cuando eran factores relacionados, digo las Fuerzas Armadas, factores relacionados con la vida política del país, que dejaron de serlo, ni siquiera ahí creo que llegó a ese nivel de cuestionamiento. Entonces creo que tiene que ver con esto, ¿no? Definitivamente. Bueno, Fabricio. Estás con nuevo look. Todos nos dimos cuenta. Jimena y yo que compartimos contigo. Lo bueno es que crece. Pero estás con un peinado distinto también. Sí, sí, pues es que es parte de. Ya. es parte de- Pero es parte además del Sí, no, pero una semana más dice, no es que me he operado la nariz, me perfiló la mandíbula, no. Una semana más listo, estamos como siempre, no fue un ensayo Ya. con mala consecución, listo, ya está, Bueno, se arregla. la barba crece. Pues así, sí. ¿Qué se demoró una semana? Si hubiera sido la nariz, por ejemplo, y me dicen, chuta, está diferente, así con ese tono que me dices, ya es otra cosa. No, yo me operé la nariz hace 20 años. Y fui más feliz cuando me operé la nariz. Pero sí puede ¿De verdad? quedar mal también, digamos. No, a mí me quedó bien. Entonces, que disfruten y gocen el carnaval. Y a ver qué pasó, pues Veamos. Ya La comentaremos. próxima tarde. ya hemos hablado. Muy bien.